quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Skype. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédense con nosotros y el programa Café Tertulia. Muy buenas noches a todos, público radio oyente. Muy buenas noches a todos nuestros queridos y siempre presentes en nuestros corazones presos políticos y también exiliados, y todos aquellos que por una política mal llevada o mal manejada pues sufren consecuencias que los afectan en su condición humana y en su vida familiar y cotidiana. Siempre los tenemos presentes en nuestros corazones y en nuestras mentes, y sabemos que son los bastiones de lucha, los verdaderos resistentes de toda esta batalla sin fin que se lleva en nuestro globo terráqueo por tener un mundo mejor, precisamente. También es importantísimo, como siempre, saludar a todo el equipo técnico de Radio TPC, empezando por nuestro director, Jorge Omar Guido Bono, nuestra directora de programación, Alejandra, la dirección técnica en las siempre especiales manos de Alicia Vallenova, y a los panelistas, los equipos de panelistas, que siempre tenemos personalidades muy interesantes, como el coronel Roberto Velasco, Manuel Contreras, y hoy tenemos una sorpresa, digamos, yo lo llamaría muy especial, pues porque volvemos a conformarnos en nuestros programas gradualmente a tener invitados y a tener también la grata presencia precisamente de nuestros panelistas, y hoy tenemos una persona muy especial que se llama Isabel Silva García. Isabel Silva García y este servidor también, junto obviamente a todo el equipo, tuvimos una breve, digamos, conversación la semana pasada, y acordamos pues que sería grato hacer una especie de rotación en todos los programas con la presencia de cada uno de nosotros, obviamente pues adaptándonos a nuestras digamos labores y también a nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y siempre poniendo por delante, como siempre debe ser, la presencia de nuestro Dios y la Virgen, que son los que nos dirigen y nos permiten la oportunidad de compartir cosas tan importantes como lo es el acontecer de todos estos tiempos, y también cosas importantes como son las noticias, y también aspectos interesantes de los factores históricos que nos han digamos condicionado o nos han venido, digamos, llevando por un cauce hasta el día de hoy.
Yo quería hacer hincapié en presentar a nuestra querida Isabel Silva García. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Luis. Qué grato tenerte con nosotros desde la República de Uruguay y tener la oportunidad pues de poder compartir contigo. Les informo a mucha honra que Isabel es licenciada en Ciencias Históricas en el área de investigación y docencia. También tiene estudios de antropología y es una gran apasionada de todos los factores que convergen en una sociedad, como son, pues obviamente, los factores políticos, sociales, económicos, filosóficos y todas las, digamos, vertientes que convergen y finalizan en lo que se llama un ser humano. Esta noche, este es un programa en el cual vamos a compartir algunas cosas de lo que está sucediendo obviamente en Venezuela. Como ya sabemos, estamos pasando ya por un proceso de deterioro en marcha digamos, de este régimen que con el favor de Dios pues vamos a cambiar y vamos a tener oportunidades de luchar ya en un campo más estable, diría yo, o si no estable, por lo menos en el proceso de llegar a ser estable, de manera de que exista una república donde se pueda decir, yo soy blanco, yo soy rojo, yo soy negro, yo soy azul, yo soy verde, y de igual manera convivimos y luchamos porque el país siempre esté mejor. Esa es la conciencia de la que yo constantemente hablo, Isabel, y para eso te voy a dejar que nos desarrolles un poquito tu percepción de los hechos, ¿no? Me refiero a los hechos en una forma generalizada, porque ya sabemos que es un proceso de deterioro constante, que hemos estado sufriendo consecuencias tanto en Uruguay, como en Paraguay, como en la Argentina, como en Bolivia, como en Colombia, como en Venezuela, en Cuba, no hablemos de Cuba, y así sucesivamente, una gran pérdida de valores y principios que nos han llevado pues a donde estamos montados hoy en día. Obviamente unos están mejor que otros, eso no se puede negar, pero sí es de un cierto, como digo yo, tamaño templo, que hay un gravísimo deterioro causado por un populismo excesivo y un mal manejo de la política. La política siempre he considerado yo que no es sucia, más bien es bella, es interesante, es apasionante. Sí, se aprovechan los políticos sin escrúpulos de esa fama de sucia para poder tapar sus fechorías, ¿no? Correcto. Fíjate, Isabel, yo quería comentar un poco sobre el tema de este viaje, este periplo, digamos, que ha hecho el indocumentado, como se le conoce, Nicolás Maduro. Porque es un periplo en el cual se reflejan una serie y yo diría que un caudal de opiniones, ¿no? Sí. Él ha ido en búsqueda de apoyo, él ha ido en búsqueda de tratar de estabilizar los precios del petróleo, lo cual ya sabemos que van en caída libre, pues porque es una cuestión muy visible, pues que el petróleo ha caído a unos niveles muy bajos comparativamente como estaba. Sí. Y él dice que él no ha recibido, o sea que el país no ha salido afectado pues de esta baja tan rápida y tan vertical, porque esto es una baja yo diría que no tiene ni pendiente, sino que es una baja vertical, ¿no? Sí. De los precios del petróleo. Y entonces nos encontramos de que en China, donde él fue en búsqueda de apoyo, pues yo creo que salió básicamente, como dicen
salió... Sí, fue por lana y volvió esquilado. Exactamente. Lo mismo sucede pues en el tema de el viaje que ha hecho a los países árabes, sí, en la búsqueda de estabilizar los precios del petróleo, cosa que ha sucedido prácticamente que se ha ido, más bien las respuestas han sido muy negativas. ¿Por qué? Bueno, porque hay que entender muy bien que el tema petrolero es un tema que atañe básicamente a ciertos factores que lo controlan, lo dirigen, ¿no? Esos factores son, en esencia, los países árabes tienen mucho control, Estados Unidos, que es un gran consumidor, tiene mucho control, y bueno, Venezuela juega un papel fundamental, y México, en la OPEP, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero al final, fíjate que cuando uno da la lectura de la variación de los precios del petróleo, el primero que aparece es el Brent, y después aparecen otros más, aparece hasta que llegamos entonces al precio del barril de petróleo de la estatal petrolera venezolana, que es PDVSA. Sí. Entonces, para hacer el resumen un poco más efectivo, el viaje lo ha hecho con un séquito de 150 personas en su avión, incluyendo toda su familia. Es un viaje que lo ha hecho en la búsqueda pues de todos estos apoyos y recursos. Claro, y aprovechó también a que paseara la familia. Correcto. Con el bolsillo del pueblo, ¿no? A un costo exorbitantemente alto, porque las movilizaciones de seguridad, las movilizaciones de costos operativos del avión y de todo lo que está sucediendo, pues son costosísimas. Un séquito de 150 personas a nivel gubernamental, donde viajan ministros, donde viajan gobernadores, donde viajan asesores, donde viajan, en fin, todos los que están con él, eso tiene un costo altísimo operacional. Porque más o menos, cuando se lea la cifra total de este viaje, nos vamos a quedar con la boca abierta, porque estamos ahorita en un país, o viendo un país, para ser más exactos, que está en franco deterioro económico. Sí. Entonces, ¿qué justificación podría tener un viaje que se sabe que iba a ser no solo infructuoso, sino que también, desde mi punto de vista, es un viaje desesperado, que más bien parece que él estuviera buscando o analizando dónde se va a refugiar, porque el país... Eso mismo te iba a decir, que a lo mejor era eso lo que él anda buscando con estos viajes, ¿no? El país está en llamas, el país está bastante mal. Ya la represión volvió a las calles, ya los estudiantes están en pleno ámbito de lucha, los factores de insurrección, pues vamos a decir así, están creciendo, el malestar en las calles es tremendo, la escasez es interminable. Bueno. Sí, lo que se ve en los videos, en las fotos, da tristeza y miedo, ¿no? Porque se ve la desesperación de la gente por los alimentos, por lo que había contado Alejandra los otros días sobre ese tiroteo en una farmacia por pañales. Es grave la situación, ¿no? Sí, horrible. Los videos que se están poniendo son reveladores, ¿no? Sí. Y bueno, viendo todo este panorama, uno hace, conjeturas también se hacen, y también yo diría que se puede elucubrar un poco sobre lo que está pasando y lo que va a pasar también. No es que uno tenga la capacidad de predecir, ¿no? Pero por lo menos uno ve, y si uno dice, bueno, ese carro va muy rápido y va en el sentido contrario. Lo más probable es que se estrelle, ¿no? O sea, en otras palabras, uno puede más o menos proyectar y decir que lo que está pasando es un camino
ya más o menos trazado. Existen varios factores conspirativos en el país. Una de las conspiraciones mayores es el estallido social. Sí. Que porque ya la gente no aguanta, pues. O sea, la gente no... Claro, sí, se van contagiando también al ver que otros empiezan a resistir, parece que le da más fuerza al resto, ¿no? Cierto, eso también es un factor que es muy visible en situaciones como esta. A medida que se va deteriorando la situación, entonces existe más unificación de la opinión pública, porque la gente está diciendo básicamente que lo que ellos necesitan es el fiel cumplimiento de una administración transparente y pulcra que permita que el país fluya. Y como lo que ha habido en el país es una corrupción galopante, una corrupción excesivamente fuerte, que no la quieren soltar, ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque otra de las conspiraciones está en manos de Diosdado Cabello, y ahora se le sumó Enrique Capriles Radonsky, y está también la Mesa de la Unidad Democrática. También están conspirando. Que se haya sumado Capriles, ¿no? Bueno, porque es que son oposiciones que no son, es decir, la oposición que tenemos en Venezuela, en su gran mayoría, sí, es creación del mismo Hugo Chávez cuando estaba en vida. Claro. A él le convenía tener una oposición que él podía manipular, que él podía controlar. ¿Entiende? Y entonces se convirtieron en el proceso en adictos a dosificaciones de poder. Es decir, yo controlo todo el país, pero a ti te doy este pequeño espacio para que te quedes tranquilo. Claro. Esas son las negociaciones, ¿no? No olvidemos tampoco que existe detrás de todo esto una maquinaria mundial muy grande, en la cual participa pues el Foro de Sao Paulo y todos los demás intereses que están detrás de todo esto. Esto no nos podemos equivocar ni tampoco dejar de mencionarlo, ¿verdad? Dejar de mencionarlo con claridad. Pero al mismo tiempo, como te comentaba hace un rato cuando estábamos hablando, fíjate, han pasado cosas muy graves porque han sido ejecutadas y propiciadas por gente inescrupulosa. Exacto, sí. Pero al mismo tiempo, del otro lado, ha habido gente que ha aceptado esa falta de escrúpulos. Sí, porque no es solo el daño que hace el malo, vamos a decir, sino el supuestamente bueno que permite que se haga ese daño, ¿no? Sí. Bueno, es visible, pues, porque cuando te dosifican el poder y tú estás básicamente tranquilo con eso, pues, yo no sé, yo veo los liderazgos de otra forma. Yo creo que un liderazgo tiene que liderar y ganarse la conciencia electoral de su ciudadanía. Claro. La ciudadanía juega un papel fundamental en esto. La ciudadanía juega un papel fundamental, ¿por qué? Bueno, porque en definitiva, a través de la conciencia electoral es como se definen, la permanencia o la llegada de gente, relativamente capacitada al poder en un país. Si no existe conciencia electoral, sino que lo que existe es una gran manipulación, entonces lo que tenemos es básicamente un control absoluto sobre esa misma conciencia electoral que no le permite elegir correctamente a sus dirigentes. Permíteme un segundito, por favor. Un segundito. Me disculpan que tuve que ir a abrir la puerta. Sí, no hay problema. Bueno, es que en estos tiempos de esta tecnología tan buena, nos permite estar transmitiendo estos mensajes y estas informaciones, y hacer inclusive ciertas tareas de nuestra vida normal, de nuestras casas. El otro día comentaba yo que estaba en la radio y me tocó ir a chequear una olla de garbanzos que se estaban cocinando mientras tanto que estaba haciendo el programa. Pero bueno, eso es lo más
lo más normal en medio de todo esto nuevo que estamos viviendo, esta digamos, este nuevo sistema de vida que tenemos hoy en día con tantas comunicaciones y tantos avances tecnológicos, ¿no? Claro, sí, acerca a la gente, a los países y... Sí, no, en definitiva hay un proceso muy importante de acercamiento y se desarrollan capacidades comunicativas muy importantes, y también ya el mundo no es tan grande como se percibe, ¿no? Como se ha percibido, mejor dicho, como se ha percibido tradicionalmente. Ya uno se entera de cosas con una velocidad vertiginosa, y yo creo que hoy en día la humanidad se ha convertido en una humanidad periodística, ¿no? Sí. Humanidad periodística, con mucha información a la mano, ¿verdad? Sí, ahora me estaba acordando de algo. Recién estabas hablando sobre cómo está bajando el precio del petróleo ahí en Venezuela. Aquí al revés, están subiendo los precios de los combustibles. Y la empresa que se encarga del control de los precios de los combustibles acá es ANCAP, que es una empresa estatal. Sí. Tiene el monopolio. Uh-huh. Y casualmente el que fue el que estuvo dirigiendo ahí ANCAP y que uh-huh. es responsable digamos de la fundición de esa empresa estatal, porque está en déficit, es el que salió electo como vicepresidente para el próximo periodo de 5 años, que es Raúl Sendic. Sí, imagínate. Entonces, por un lado recibimos las noticias de la baja del petróleo de ahí de Venezuela, el combustible en Chile también bajó, y acá sin embargo con tal de recuperar lo que han perdido, bueno, esto ha tenido una repercusión verdaderamente, yo diría catastrófica en muchos aspectos. No nos vamos a equivocar con esto. El mundo ha recibido un impacto inesperado que conlleva pues a tener un poco más de conciencia. Yo estaba hablando en días pasados con un compañero pues que vive allá en el interior de Venezuela, y le comentaba precisamente que el precio, por ejemplo, de la gasolina, ya habiendo tenido, digamos, galones de gasolina, más o menos a $4 aquí en Estados Unidos, que eso equivale más o menos a unos 4 litros, es decir, a $1 el litro. Claro. Ya estamos teniendo galones a 50 centavos de dólar. Claro. La diferencia es del cielo a la tierra, y eso tiene que tener una repercusión directa en todos los sistemas de precio de una economía en un país dependiente de ese factor energético, ¿verdad? Sí. Yo considero que estamos en unas circunstancias en las cuales hay un proceso evolutivo forzado, ¿verdad? Ese proceso evolutivo forzado conlleva a tener una visión un poco más amplia, un poco más a tierra, de cuáles han sido inclusive los errores y las faltas y las fallas. Claro. Entonces capitalizar digamos concienzudamente sobre
sobre las circunstancias y enderezar, como dicen, el curso del barco, pues para no estrellarse, ¿no? Exacto. Ahora te digo, por ejemplo, en el caso de Uruguay, ese aumento que tienen los combustibles es trasladado también al transporte, a los medios de transporte capitalino, a los medios interdepartamentales también, pero también a todo lo que tiene que ver el transporte de alimentos, porque, por ejemplo, la parte de frutas y verduras viene en su mayoría del departamento de Canelones, así que lo tienen que traer en camiones y esos camiones necesitan combustible. También, por ejemplo, las naranjas son del departamento de Salto, son 500 kilómetros que queda Salto de Montevideo. Ese tipo de traslado también va a tener su aumento, y ese aumento en el costo del transporte va también repercutir en el costo de alimentos, de ropa, de todo. Así que es un círculo vicioso que no se sale de ese aumento de precios. Aparte, ya anunciaron que no iban a haber impuestos nuevos, pero sí anunciaron un aumento en las tarifas de luz, de agua, de teléfono, y los precios se notan, los aumentos todas las semanas, porque al ir a hacer las compras al supermercado nomás, ahí ves una semana tiene un precio, la semana siguiente ya tiene otro un poco mayor, y a la siguiente semana otro poquito, y así. Esos aumentos chiquitos que a la larga son grandes, ¿no? Porque van aumentando mucho el precio al cabo de 1 o 2 meses. Entonces, durante el año es un disparate cómo aumentan las cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo tengo aquí un capítulo de un libro que casi siempre trato de consultarlo una y otra vez, porque es un libro muy sencillo, es un libro que no es muy largo, y es un libro que habla con sencillez de la realidad que estamos viviendo. Sí. Mira, es el capítulo 10 del libro que se llama El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe. Ah, sí. Ese libro, en el capítulo 10, encabeza el título del capítulo, dice: la revolución es una farsa. Fíjate bien qué interesante cómo se enfoca esto, ¿no? O sea, sí. dice aquí, al exterior de Venezuela se piensa que Chávez es el adalid de los más humildes, y que cuenta con el respaldo de la mayoría de los venezolanos, lo cual se ha demostrado supuestamente en las numerosas elecciones que ha habido en nuestro país. Es decir, supuestamente, porque ahí está la interrogante, ¿no? Claro. Como veremos en las cifras que presentamos más adelante, el gobierno de Chávez es una gran farsa. No ha resuelto ninguno de los problemas que afectan a los más pobres, sino que por el contrario los ha empeorado. Claro, y ese doble discurso se encuentra también en el resto de los países de Latinoamérica y mismo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que por ejemplo en el caso de Mujica, que no es que sea el presidente más pobre o el más humilde, es soberbio, así que humildad no tiene dinero, la esconde, pero tiene dinero, lo que tiene es una apariencia de pordiosero para dar lástima, y en realidad lo que hace es hacer pasar vergüenza al país. Tiene un lenguaje ordinario, es desbocado, pero no porque le falte cultura, no le falte estudio, cultura sí le falta, lo que no le falta es estudio, porque él oportunidad tuvo de estudiar. Él no puede decir que no tuvo oportunidad. Él eligió el camino del delito y del terrorismo y la guerrilla. Pero él tuvo oportunidad de estudiar, porque acá en Uruguay siempre hubo estudio gratuito y estudio privado, así que podía elegir cualquiera de los dos. Sí. Nadie le negó la oportunidad de estudiar, él se la negó. Correcto. Bueno, aquí como lo dice claro, dice:
Como veremos en las cifras que presentamos más adelante, el gobierno de Chávez es una gran farsa. Sí. No ha resuelto ninguno de los problemas que afectan a los más pobres, sino que por el contrario los ha empeorado. Entonces se mantiene en el poder debido al secuestro de los poderes públicos, el fraude electoral, a la compra de conciencias, a la mentira y la represión. Claro, igual y aquí entra en el factor más determinante. Sí. Dice, dado que Venezuela es un país eminentemente petrolero, el presupuesto nacional depende directamente del precio del crudo. Desde que Chávez llegó al poder en el 98, el precio del barril se había quintuplicado. Como consecuencia, durante su gestión de gobierno, Chávez ha recibido ingresos superiores a los 3 gobiernos anteriores juntos. Sí. Se podría suponer entonces que los índices de producción y de riqueza han aumentado al menos 3 veces. Sin embargo, el Producto Interno Bruto per cápita se ha mantenido constante en poco menos de $6,000. La deuda pública ha aumentado de 30.000 a 40.000 millones de dólares, que es una barbaridad exorbitante. El bolívar se ha devaluado exponencialmente, la tasa anual de inflación se mantiene muy por encima de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Según la Fundación Heritage, en aquel entonces, cuando se publicó este libro, sí, el índice de libertad económica en Venezuela es de los peores del mundo, superando solamente a Corea del Norte y a Zimbabue. O sea, las comparaciones que está haciendo, las está haciendo basados en datos fehacientes. Sí. Y miren cómo se encuentra hoy en día el país y la región, porque la región ha recibido fuertes infusiones de dinero. Sí. Que bueno, que ese dinero no ha llegado al pueblo, eso es cierto. Déjame rescatar esa frase. Sí, sí. Este dinero no ha llegado a los ciudadanos. Eso es harina de otro costal, como dicen, porque yo siempre trato de referirme a la ciudadanía y no al pueblo, porque el pueblo es un término, es una palabra que es muy manipulada y muy manipulada. Sí. Sí, la usan siempre en favor de ellos también. Exacto, el poder del pueblo, el pueblo pobre, el pueblo esto. No, el pueblo no. Sin ciudadanos no hay pueblo, y eso lo sostengo y lo sigo sosteniendo hasta el cansancio. Sí. Entonces dice aquí uno de los factores: una transnacional del terror autodenominada el Foro de Sao Paulo, dirigida por Fidel Castro y conformada por criminales, narcotraficantes y asesinos, pretende tomar a Venezuela por asalto muy pronto y utilizar nuestro territorio para exportar la revolución cubana a toda América Latina. Lo hizo. Y no la tuvo que tomar por asalto. Rafael Chávez Frías le abrió las puertas. Sí. Y de ahí se utilizaron los recursos de la nación para financiar todo este desastre sin precedentes que, bueno, ahora, gracias a la caída de los precios del petróleo, pues se ve, digamos, aminorado y frenado de una manera terrible, porque es terrible ver que un recurso tan importante como el que tuvimos se perdió de tal manera, y encima de eso recibimos el golpe sin ni siquiera rescatar la república de que se nos caigan los precios de nuestra monoproducción. Sí. O sea, es una cadena sin tregua, pues vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, nuestro hermano país de Uruguay, sabemos por las circunstancias que ha pasado, las cosas como han ido moviéndose, con cierta, diría yo, estabilidad que no lo hace, es decir, no lo hace tan deteriorado y vulnerable como Venezuela, pero sin embargo existen factores muy negativos en lo que ha... Sí, que vamos por el mismo camino. Exactamente, pero vienen como siguiendo el trayecto, es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Claro, pero fíjate, por ejemplo...
De eso nos puedes contar un poco más tú, porque obviamente tienes mayor información fresca y nos puedes decir cómo ha venido desarrollándose todo y qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en el costo de la canasta familiar anda alrededor de los 60.000 pesos uruguayos. Y tenemos personas que ganan como jubilación o como sueldo 6-7.000 pesos. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Que son más de 500.000 de habitantes los que ganan ese promedio de 6-7.000 pesos, y sin embargo la canasta familiar promedio, y que es lo básico, lo que toda familia necesita, sale alrededor de 60.000 pesos. Entonces, muchas de las personas tienen que elegir o comen o pagan las cuentas, porque esas personas que tienen por ejemplo, una jubilación de 6 o 7.000 pesos, tienen que pagar los remedios en caso de tener alguna dolencia propio de la edad también. En el caso de que no estén enfermos, pero si pagan una mutualista médica, o si van a salud pública, que antes era gratuita, pero ahora con el cuento del FONASA siempre les cobran algo. En el caso de si alquilan, tienen que pagar el alquiler. Si no alquilan y son propietarios, tienen que pagar lo que se llama la contribución, los impuestos domiciliarios, municipales, la luz, el agua. Porque, por ejemplo, si no les alcanza para el teléfono, pero por lo menos luz y agua la necesitan. Lo que se llama acá asentamientos, no sé en Venezuela cómo le llaman, acá se le dice asentamientos irregulares, son los lugares donde de repente hay un predio baldío, cierta cantidad de vecinos o familias se hacen sus casitas, generalmente son de materiales precarios, se cuelgan de la luz, no la pagan, no siempre tienen saneamiento, muchas veces esas familias son numerosas y sobre todo con niños chiquitos que se están criando en un ambiente donde hay las llamadas aguas hervidas, donde están expuestos a la malnutrición, a la falta de trabajo de los padres. Esa gente, ese tipo de asentamientos ha ido creciendo en número, viven del asistencialismo, algunos porque no quieren trabajar, otros porque la necesidad los oprime tanto que no tienen más remedio, pero son la presa fácil del gobierno para manipularlos por medio del asistencialismo. Entonces, al existir ese gasto, porque es un gasto que lo paga la parte de la población que trabaja, es un porcentaje del sueldo de cada trabajador que va para mantener las necesidades de esa otra mitad de la población. En el caso de los que es por necesidad, bueno, es aceptable que tengan cierta asistencia, pero no que tengan una asistencia sin contrapartida, porque no si por ejemplo esas personas quieren trabajar y consiguen un trabajo, ya les quitan la ayuda. Así que los apretan por ese lado también. Y los que directamente no les gusta trabajar o tienen facilidad para la vagancia, son un grupo muy deleitable para los partidarios del asistencialismo, ¿no? Entonces son las víctimas más manipuladas también, y son las que mantienen estos gobiernos en el poder, porque esa asistencia que le dan se la dan a cambio del voto, a cambio de
estar apretándolos, mirá que si no me haces caso, te quito los beneficios. Y por ejemplo, cuando recién empezaron con el llamado plan de emergencia con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, él en ese caso, creó lo que el llamado Ministerio de Desarrollo Social para dar ese asistencialismo. Pero había gente que tenía necesidad porque no tenía trabajo, lo que pedía era trabajo, o tenían familias con niños chicos y pedían, perdón, ando media mal de la garganta desde hace unos días, pedían que por favor les consiguieran un trabajo o que fuera momentánea la ayuda, pero con esa oportunidad de tener un poquito más de dignidad y no vivir de lo que le da el gobierno, que en realidad es una limosna que les quita la dignidad, ¿no? Entonces, algunas personas se habían quejado de que les decían que como tenían baldosa en el piso de la casa o la casa era de material, no tenían derecho a eso. Ahora esas personas estaban sin trabajo, tenían que mantener a sus niños y no comen ni baldosas ni el material de las paredes. Necesitaban o un trabajo o una ayuda que las ayudara a salir de ese pozo, ¿no? Y no se lo daban. En cambio a otros que lo único que se veía y se sigue viendo es que están en las esquinas perdiendo el tiempo o delinquiendo, viven de ese asistencialismo. Y ahora se le suma todavía la legalización de la marihuana, que les da más rienda suelta a toda esa vagancia y la delincuencia, porque la persona que está intoxicada ya no tiene noción de la realidad que lo rodea, actúa de diferente manera de la persona que está sobria, que no está intoxicada. Entonces son muchos factores que se van sumando para el deterioro de la población, de la sociedad, del ambiente del país. Un país que era un ejemplo en la parte de alfabetización, ahora es un desastre. En la educación, en los centros de estudio, a los niños y a los jóvenes ya los pasan de año, no porque están preparados, no porque saben lo que tenían que aprender en ese año lectivo, sino que los pasan porque queda mal hacerlos repetir. Llegan al liceo, o sea, secundaria, ¿no? O a la universidad y prácticamente no tienen conocimientos básicos. La historia la han deformado tanto que tampoco conocen la historia de nuestro país. En su mayoría, por lo menos los de 40 años para abajo, cada vez saben menos. Entonces hay profesionales que no tienen una capacidad de comprensión lectora. Entonces eso los perjudica también en su profesión. Van favoreciendo el deterioro, favorecen la mediocridad, la falta de cultura, el asistencialismo, todo lo que sea para igualar hacia abajo, para llevar al caos, a la población. A esto le sumamos, y perdona que te interrumpa, decime. Un fuerte descontrol de los recursos que se necesitan para digamos, ejercer los cambios correspondientes en un efecto educativo bien organizado de la población, porque eso también, tú que estás en docencia, me imagino que debes estar al tanto de todos los digamos, faltantes en materia de, digamos... Sí, yo ahora no estoy ejerciendo como docente, pero
pero veo la situación y converso con gente de todas las edades y veo cómo se viene a pique, ¿no? La educación. Claro. Y es que es conveniente, te voy a comentar lo que yo siento de todo esto, ¿no? Sí. Mira, yo creo que existen dos factores primordiales en lo que es el centro de una sociedad. Sí. El primer factor es que es un factor hacia la sociedad. Sí. A la sociedad hay que cumplirle. No se le puede decir a la sociedad que se le va a cumplir y luego se le deja prácticamente en el aire. Que existe, digamos, problemas muy intrínsecos, muy complicados, que necesitan de factor tiempo y otra serie de cosas que conllevan pues a una solución viable. Mira, definitivamente que eso es un hecho, eso se sabe. Sí. Pero uno no puede perder el norte y utilizar la herramienta del populismo para estar en el poder engañando a un pueblo, el cual eventualmente va a pasar la factura, eso no nos quepa la menor duda. Es claro. Primer punto. Pero el otro punto también, que es de la sociedad hacia, digamos, el entorno, es el de la conciencia electoral. Sí. O sea, la conciencia electoral yo siempre he dicho que se aplica en todos los aspectos. Por ejemplo, si a ti te toca, por ejemplo, de repente una invitación y te invitan a tomar café y a ti te gusta el café con leche, entonces tú deseas que el café con leche sea hecho de una manera específica. Es claro. A mí me gusta, por ejemplo, con 2 cucharadas de azúcar. Claro. Entonces, si no me lo sirven así, voy a sentir que el café no me agrada. Es claro. A eso yo lo llamo una conciencia electoral. Es decir, yo elegí el café de esa manera. Y al mismo tiempo existe un factor ahí implícito que se llama debido proceso. Parece mentira, hasta para hacer un café con leche se necesita el debido proceso. Sí, es así. Entonces, ese es uno de los dos, diría, puntos que yo considero que son muy importantes en una sociedad. Pero el otro es, digamos, una cuestión de un bombardeo mutuo entre la sociedad y los gobernantes. Sí. Los gobernantes bombardean a la sociedad porque ellos quieren estar en el poder a costa de lo que sea y no les importa. Entonces les conviene tener una sociedad sumisa, una sociedad arrodillada, una sociedad inculta, porque esas cúpulas de poder no solo existen ahora, vienen existiendo desde hace muchos años. Digamos, si uno hace una retrospección en el tiempo, te vas a dar cuenta de que esto es un hecho que no deja de estar presente en nuestra historia. Entonces, ahí estamos con ese grave problema. Pero por otro lado, ese bombardeo de los gobernantes hacia la sociedad, viene del otro lado un bombardeo que es un bombardeo silente. Que es precisamente esa sumisión, esa indefensión aprendida que existe en las personas, que se acostumbran a aceptar este problema y bueno, en ocasiones podrán repentinamente superarlo, quién sabe, una insurgencia, un levantamiento, cualquier cosa de esa índole que lleve a una solución determinante, pero al mismo tiempo podría volver a terminar, es decir, podría volver a caer en el mismo letargo. Claro, porque aparte si nos acordamos de la situación de Chile con Pinochet, caramba, yo creo que Pinochet históricamente para mí puso Chile en ciertos niveles. Hizo un trabajo consistente. Era la época de los golpes de Estado en Latinoamérica.
Y ahora, fíjate bien qué cosa más curiosa. Ahora un golpe de Estado en Venezuela se podría hacer inclusive necesario, porque es un país que tiene el hilo constitucional extraviado. Sí. ¿Para qué sirven los golpes de Estado si no es para restituir el orden y la Constitución? No, es que tradicionalmente los golpes de Estado se han manejado con otro propósito, que es que se sube otra casta en el poder. Y esa casta no necesariamente viene a ejercer las reformas correspondientes para que se restituya el orden y el hilo constitucional en un país determinante. Claro, pero hay otra cosa también, la gran inseguridad que hay. La inseguridad en el sentido por la delincuencia y porque no se sabe si se van a conseguir las cosas al día siguiente, ya sea lo básico para el alimento o las distintas necesidades que tiene cada uno. Entonces, ese temor que tiene la gente hace que no razone también. Entonces, una población, por un lado, ignorante de ciertas cosas, porque ya sea por las leyes mordazas, por la censura en general, que no están al tanto de lo que sucede. Por otro lado, la desesperación, como cuando sucede con las colas impresionantes para ir a buscar hasta 1 litro de leche. Y la inseguridad en el sentido de que salís a la calle y no sabes si vuelves vivo o muerto a tu casa, porque determinado ladrón se le antojó que lo que llevas le pertenece. Entonces, llega un momento que la gente está tan cerrada en los problemas que no razona. El mismo terror, el mismo miedo no los deja razonar. Y eso hace también que se le facilite el camino a los gobiernos para llevar por un nivel de mediocridad y de ignorancia a la población, que ignora por un lado la historia, la tradición, pero por otro lado la realidad que está viviendo el país. Porque, por ejemplo, eso de que van a censurar y a castigar al que saque fotos de las colas, por ejemplo. Eso es una forma de ir atemorizando también a la gente que no sabe con qué se va a encontrar cada vez que sale a la calle. Es que precisamente, Isabel, ese es el juego de la indefensión aprendida. Claro. Te recuerdo qué fue lo que pasó en los campos de concentración de Hitler. Sí. En Auschwitz. Allá había gente. Es duro lo que voy a decir, porque bueno, mucha gente ni siquiera le gusta oírlo, pero es así. Ahí había gente del sector oprimido colaborando con el régimen de Hitler para llevar a sus compañeros coterráneos, familiares, amigos a las cámaras de gas. Es que lamentablemente hay gente que parece... Eso, perdona que te interrumpa, es un término que la gente todavía tiende no a rechazarlo, sino que no le dan mayor interés porque es un término que no es una costumbre, no es común oírlo. Indefensión aprendida, es decir, el individuo aprende a estar indefenso. Sí. Y esa indefensión va creciendo, no es una cuestión... Claro, lo adquiere como una costumbre también. No se queda estática, exactamente. Eso hay una serie de experimentos al respecto. Yo hice un programa una vez en uno de los canales de Celo, me dieron la oportunidad de hablar un poco sobre esto. Y eso es una cuestión que se da hoy en día, pues, pero muchísimo. Y se da mayormente, digamos, en una velocidad de crecimiento mayor en los sectores populares, porque los sectores populares son, y hay que decirlo, son las víctimas de una grave usanza del populismo. Sí. Y entonces el populismo los va adormeciendo por un lado,
con una gran cantidad de promesas que algunas veces le cumplen una y otras no, o se las van cumpliendo a medias, al final no les cumplen nada. Sí, a lo que yo me refería también con el asistencialismo, que los van apretando y exacto, a cambio de promesas que nunca llegan, ¿no? Correcto. Y por otro ángulo entonces entra un factor convergente que es la presión, la opresión, la tiranía, la delincuencia, el uso de la delincuencia como política de Estado, como es en Venezuela, por ejemplo. Yo me atrevería a decir, lo he repetido varias veces, que si uno agarra la famosa lista que hizo aquel diputado de apellido Pascón, o la otra lista maizanta que hicieron de la oposición, y uno busca en los récords establecidos de los 250.000 muertos que lleva Venezuela en el trayecto de la dictadura, y ahí nos vamos a encontrar nombres de personas que están en esas listas, porque la política de Estado se convierte en un brazo ejecutor de la tiranía. Fíjate bien qué maquinaria más maquiavélica esta. O sea, no es que es un organismo de represión definido, como por ejemplo en la época del dictador Marco Antonio Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez, existía un organismo represivo que se llamaba la Seguridad Nacional, manejado por un señor que se llamaba Pedro Estrada. Recuerdo también que estando Alberto Fujimori en el poder, también tenía un organismo represivo que lo manejaba este señor Montesinos. Y así sucesivamente, cada dictadura ha tenido su organismo represivo, pero están definidos. Esto no es así. Lo que tenemos en Venezuela no es un organismo definido como tal, es una cuestión homogénea que ejerce la represión. No, la represión está en el ambiente, la represión está en que es más fácil usar a unos presos de una cárcel, dejarlos libres durante 3 o 4 días para que ejerzan un sicariato o quién sabe qué cosa. Luego desaparecen en el sistema, porque el sistema está controlado y manipulado, está politizada la justicia, están secuestrados los poderes públicos, en fin, la situación es realmente caótica y grave. Claro, por eso yo te decía que tanto la inseguridad en general como en el tema de delincuencia es una herramienta de estos gobiernos para oprimir, para aterrorizar a la población y así poder manipularlos más, ¿no? Porque la gente aterrorizada no razona, no se defiende, no razona y se sigue hundiendo, ¿no? Perdona que te haya cortado. No, está bien, si estamos dialogando. Por eso es que me gustan mucho estos programas, porque estamos en un diálogo fluido, ¿no?, del movimiento. Pero es así, Isabel, realmente yo creo que, y bueno, lo interesante de todo esto es, como mencionamos también anteriormente, el mundo ya no es un mundo grande, es un mundo pequeño. Un mundo con ciertas características ya de más veracidad. Comparto el pensamiento de un asesor político que escuché hoy. Ese pensamiento, no estoy de acuerdo con él en otras cosas, pero estoy de acuerdo en esto. Yo creo que es un mundo más transparente, a pesar de todos los males que están suscitándose, pues es un mundo más transparente, es un mundo donde la juventud ya reclama con derecho, reclaman transparencia, reclaman respeto, reclaman gobernantes serios, reclaman políticas serias, reclaman leyes serias, a pesar de que son jóvenes, porque los jóvenes, tú sabes que son lo que son como los caballos jóvenes cuando están salvajes, ¿no? Los jóvenes tienen estamina, tienen energía, tienen inteligencia, tienen todo, pero carecen de cierta directriz o dirección
o dirigencia, vamos a decirlo así. Pero yo creo que eso también está evolucionando a una velocidad vertiginosa debido a que las comunicaciones se han convertido en una herramienta muy interesante, inclusive para ellos que la controlan digamos, con una destreza impresionante, pues lo que es el tema de las comunicaciones. La juventud hoy en día es una juventud más exigente. Sí. No nos podemos equivocar con ellos. Y los que estamos en una edad media, digamos, en esta lucha, expandiendo los mensajes y llevando a la palestra pública, pues, toda la información que uno pueda llevar, tenemos un deber con esta juventud, sí, con estas generaciones de relevo, y es un deber de encauzar toda esa energía positiva que ellos vienen ya, que acarrean ellos mismos, hacia un futuro que sea un futuro más estable, donde sus familias vuelvan digamos, a ser familias. Sí, pues es el momento en que se están preparando ellos para poder levantar el país, a todos los países, bueno, de Latinoamérica, ¿no? Fíjate lo que va a pasar en Venezuela, Isabel. Yo no te lo tengo que decir porque es una cuestión que salta a la vista. Sí. Tú ves a los jóvenes como están luchando. Sí. Ahí no hay dirigencia política. Esos son ellos. Sí. Ellos están ahí luchando y poniendo el pecho contra todo lo que se venga de frente. Sí. Es una cuestión verdaderamente aberrante, pero al mismo tiempo, caramba, es una lucha, que trae consigo unos valores nuevos, unos valores jóvenes, una intención, como te lo dije, tal vez más transparente, más. Y claro, si ellos no se dejan politizar, yo tuve conversaciones con varios de ellos cuando empezó este desastre. Y le preguntaba a ellos si ellos estaban cohesionados, y ellos me decían que no estaban cohesionados. Les pregunté si estaban politizados y me dijeron que algunos sí, otros no. Entonces les dije, bueno, precisamente esos son factores que podrían aminorar la potencia de su lucha, pero también podría ser que ellos entendieran en el camino que la idea no es que se politicen sino que se desarrollen como futuros líderes y puedan crecer en un país y entonces que su lucha tendría efecto según en la posición que ellos pudieran mantener de cara a los cambios que se necesitan suscitar. No es una cuestión de decir, mira, me voy a meter en la lucha porque yo quiero que esto cambie así o cambie asado. No, yo voy a meterme en esta lucha porque yo considero que el futuro del país tiene que volver pues al rumbo, tiene que volver al rumbo que debe volver, con un orden constitucional, con un orden institucional, donde ellos mismos pues sean copartícipes del crecimiento del país y sean parte integral de eso. Sí, que se sientan ellos identificados con la lucha por mejorar la situación, ¿no? Sí, exactamente, así mismo es. Bueno, mi querida Isabel, mira, este programa en esencia ha sido muy interesante. Ya llevamos 1 hora y cuarto más o menos de programa. Yo creo que es importantísimo que nosotros seamos, digamos, ya hemos iniciado pues en esta semana esta oportunidad de compartir, y yo creo que sería fabuloso pues poderles propiciar, ofrecer y traer, vamos a decirlo así, a nuestros radioyentes
pues cargados de diálogo, cargados de información, cargados de factores históricos que nos permitan entender por qué estamos donde estamos. Sí. Y no solo eso, sino también saber cuál es el camino pues que debemos seguir, siempre teniendo como prioridad que no estamos nosotros, es decir, nosotros no somos los dueños de la verdad, Claro. pero sí nos apoyamos en ella para trabajar y para ofrecer, pues, para entregarle a nuestro público radioyente lo mejor de lo que podemos dar a medida de nuestro alcance, ¿no? Claro, sí, ser de utilidad para mejorar la situación, ¿verdad? Correcto. Yo te agradezco que me hayas invitado a participar de tu programa. No, definitivamente vamos a trabajar entonces intensamente un poco más en coordinarnos. Claro. Yo creo que el próximo programa irá siendo un poco mejor, para avanzar en otros temas un poco más profundos. Me encantaría tener un poco de información sobre el tema institucional de Uruguay, y así poderles proveer a nuestro público radioyente de los diferentes países pues esa información y al mismo tiempo pues intercambiar, ¿no? Seguro, sí. Y contás conmigo cuando quieras que vuelva a acompañarte en el programa, contás conmigo. Y tendremos otros invitados también, por supuesto. Seguro, sí. Igualmente te ofrezco a ti la oportunidad de traer a quien tú quieras. Este programa no es un programa del coordinador o el moderador. Este es un programa de Radio TPC. Seguro. Este es un programa de la voz de los que no tienen voz. Exacto. Es un programa que en la medida de su apertura está apto para recibir pues a todos los que deseen tener una expresión sana. Claro. Y sí. Sobre los temas pues y el camino que deseamos para todo nuestro prójimo inmediato y para toda nuestra región. Ya somos prácticamente una región, yo diría que estamos integrados bajo un marco de pensamiento. Sí. Ese marco de pensamiento es que queremos ser libres, queremos tener prosperidad, queremos tener familias unidas y queremos trabajar intensamente por eso. Sí. Así que te dejo el micrófono para la despedida. Bueno. Y adelante. Sí. Bueno, primero que nada te agradezco, como te decía, por haberme invitado y darme la oportunidad de participar del programa. Y como siempre decimos también, saludos para nuestros presos políticos, no solo en este caso los de Venezuela, sino también para los de Uruguay, que son varios y la situación de ellos no es buena, así que ellos también están sin voz, así que somos la voz de ellos también. Y bueno, y aprovecho de decirte que tenemos prisioneros políticos en 3 países nosotros, porque hay dentro del territorio nacional, pero también dentro de Argentina y de Chile. Caramba. Así que la situación de ellos no debería ser la que es. No deberíamos tener prisioneros políticos si se habla de democracia, lo que demuestra que en Uruguay no se vive en democracia, si no existirían los prisioneros políticos. Pero como ya dijimos, bueno, en otro programa me extenderé en el tema relacionado con
las instituciones, la crisis que están viviendo las instituciones y la separación de poderes en el país y bueno, y un saludo para todos los oyentes. Bueno, es poco lo que puedo agregar a estas palabras tuyas, Isabel, y también pues volver a repetir pues el honor de haberte tenido con nosotros esta noche, en esta hora y pico de Café Tertulia. Recordemos siempre que Radio TPC tiene también el programa de Las Américas Opinan mañana, y luego tenemos a Venezuela Sin Mordaza el viernes, conducido por Alejandra López. Y es muy importante todo lo que acabas de decir, tanto en el tema de los presos políticos, tanto en el tema de las, de todos los datos necesarios para conocer estos casos, por ejemplo, inclusive sobre los presos políticos en 3 países. Yo no sabía que Uruguay tenía esa circunstancia tan... Sí, hay que ver que los que están en Chile fueron extraditados y no era la ley no era de esa forma, ¿verdad? Sí. Pero como el que estaba gobernando era Tabaré Vázquez, sí, ahora esa pesadilla la vamos a tener que soportar de nuevo a partir del 1 de marzo de este año, ¿no? Bueno, pero me voy a extender en otro momento, porque si no se va a hacer demasiado largo el programa. Pero Dios quiera que la oportunidad sea que el pueblo uruguayo desarrolle la capacidad de reacción necesaria, para, si no parar esto a tiempo, por lo menos llevarlo con la rienda bien corta. Así es. ¿Verdad? Que es una de las cosas que también uno aspira, pues que el gobernante, siempre que no se convierta en un tirano, sepa que existe un pueblo que puede jalar las riendas en cualquier momento y detener el curso del caballo desbocado, ¿no? Sí, te doy otro detalle. El que va de vice es Niño Mimado de los Castro. Ah, qué maravilla. Así que vamos a tener otro Maduro. Debo hacer una salvedad. Sí. Si no está muerto Fidel Castro, está a punto ya de estirar la pata. Yo creo que ya no le queda mucho. Mi percepción es que ya está muerto. Lo que pasa es que acuérdate que comunista no se muere sino hasta cuando lo anuncian. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ellos demoran mucho en anunciarlo. Exactamente. Para que no se festeje también, ¿no? Exactamente. Así que con las buenas noches, con ese fuerte abrazo a todos los presos políticos, a todos los exiliados, a todos los familiares de estas personas. Sí, que los familiares también la pasan mal, ¿no? Sí, claro. Que son resistencia, que son verdaderamente resistencia, porque están resistiendo toda la presión de estos regímenes. Vaya un fuerte abrazo solidario, acompañándoles siempre, a todo nuestro público radioyente, a todo nuestro equipo de Radio TPC, un fuerte abrazo para todos, a ti Isabel y a todos nuestros panelistas. Vaya, igualmente un saludo cordial. Bueno, y en algún momento también te tendremos algún lunes en reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Así será, con el favor de Dios así será. Primero Dios, como siempre. Así que muy buenas noches a todos. Ha sido un programa especial de nuevo de Café Tertulia por Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Con nuestros buenos deseos nos despedimos esta noche y nos vemos de nuevo, nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz semana. Buenas noches. Buenas noches. Cárceles y penales, donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos,
hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.